de licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y de maestría en Ciencias Astrofísicas en el Instituto de Astronomía de la UNAM, por los cuales fue conocido en el con la medalla mérito universitaria Alfonso Caso. En 2016 obtuvo su doctorado en astrofísica en la Universidad de Oulu, Finlandia, donde fue otorgado con la beca Marie Curie y realizó estudios de morfología de galaxias de discos cercanos y del origen dinámico de las estructuras estelares presentes en ellas. Ha impartido clases y seminarios de investigación en posgrado de astrofísica y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral por México con ANSI en el Instituto de Astronomía de la UNAM, sede Ciudad de México. Sus principales líneas de investigación son estudios multilongitudinal de onda de núcleos activos de galaxias, AGNs, la búsqueda de AGNs oscurecidos en grandes surveys de galaxias, aplicación de técnicas de Machine Learning para la resolución de problemas astrofísicos, formación y evolución de estructuras estelares en las galaxias del disco de galaxias cercanas. Hoy nos va a dar una plática titulada Búsqueda de AGNs oscurecidos y el ajuste de sus distribuciones espectrales de energía con el código SIDAL. Martín, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por la invitación a su fantástico seminario. Gracias, Nacho. Pues sí, como bien menciona Nacho, les voy a hablar un poquito sobre la búsqueda, el trabajo que estoy llevando a cabo en esta estancia postdoctoral, sobre la búsqueda de AGNs oscurecidos en grandes surveys de galaxias, pero además con el toque especial de que estoy ajustando sus distribuciones espectrales de energía con el código SIGAL, que era uno de los objetivos de este seminario, ¿vale? Mis colaboradores principales son la doctora Irene Cruz González en CEU y el doctor Takamitsu Miyagi, que es experto en rayos X en el Instituto de Astronomía en Ensenada, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí un pequeño esbozo de cómo va la plática. Primero les voy a dar una pequeña introducción, así breve, sobre la emisión de AGNs, que es una AGN, cómo emiten los AGNs, y también de la idea básica del trabajo, que es cómo encontramos nosotros en nuestro estudio los AGNs oscurecidos, o Compton Thick. Después les voy a hablar brevemente de la muestra, las muestras que utilizamos, la fotometría que utilizamos y los métodos. En los métodos voy a hacer un paréntesis más o menos grande porque les quiero hablar del código SIGAL, que es uno de los objetivos de la charla, ¿vale? Y después ya rápidamente terminaré con algunos resultados. Se oye más así. ¿Cómo lo acomodo? Ahí se oye bien, ¿no? ¿Es necesario? Para la transmisión, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, pues probablemente conocemos ya este esquema, ¿no? Que es el modelo unificado. De hecho es algo viejuno ya este modelo, pero me sirve perfectamente para explicar lo que quiero explicar. El modelo unificado de núcleo activo de la galaxia, de AGN, en el que tenemos en la parte central un agujero negro que se está alimentando de gas del disco de acreción. Un poco más afuera tenemos esta región de aquí, de nubecitas de gas ionizado, que se llama la región de líneas anchas, ¿vale? Porque pues están cerca del núcleo, relativamente cerca del núcleo, se están moviendo a velocidades muy grandes y hace que su emisión sea ensanchada por ensanchamiento Doppler, ¿vale? Después tenemos esta estructura de aquí, que es un toroide, una estructura toroidal de gas y polvo, que de hecho pues así se le llama, el toro de polvo de la AGN, que está bloqueando en ciertas orientaciones la visión de esta maquinaria central de la AGN, y más afuera tenemos la región de líneas delgadas. Estas son como estas de aquí, nubecitas de gas ionizado, pero que se mueven a unas o rotan a a una velocidad más baja, por lo tanto no genera este ensanchamiento Doppler, ¿vale? Y genera solo líneas delgadas en los espectros de AGNs. Aquí, por ejemplo, les muestro la diferencia entre el espectro de una galaxia normal, fíjense que tiene pues solo prácticamente líneas de absorción, porque sería la suma, el espectro sería la suma de todas las estrellas de la galaxia, ¿vale? Que pues tienen líneas de absorción. Y vean lo diferente que son, por ejemplo, estas de aquí,
los espectros ópticos de los AGNs. En este caso les presento Seyfert 1, Seyfert 2, bueno, hay distintos tipos que hay, pero no voy a meterme allí. Lo que quiero que vean es, por ejemplo, este Seyfert 1, que lo estaremos viendo, por ejemplo, en esta orientación. Aquí el toro de polvo no nos bloquea la visión de la maquinaria central, por lo tanto vemos la región de líneas anchas. Y entonces tenemos estas líneas anchas de aquí, ¿no? En el espectro, la serie de Balmer. Pero en cambio, el espectro de una Seyfert 2, en la que estamos viendo, o más bien el toro de polvo no nos permite ver la maquinaria central, pues vemos solo líneas delgadas, solo vemos la emisión de estas regiones de aquí, ¿vale? Entonces, así podemos clasificar los AGNs entre, digamos, no oscurecidos, en los que podemos ver el centro del AGN, y los oscurecidos, en los que el toro de polvo no nos deja ver la parte central, ¿vale? Básicamente. ¿Cómo es la emisión de AGN en todo el espectro electromagnético? Bueno, pues básicamente lo que tenemos es que la emisión de continuo de un AGN se puede describir con 3 grandes jorobas, ¿vale? Vamos a tener la parte central de aquí del AGN emite en rayos X. El disco de acreción emite principalmente un ultravioleta, y el toro de polvo que emite en infrarrojo. Básicamente esos serían los tres grandes jorobas que podemos ver en el espectro de emisión de un AGN. Lo importante para mi estudio es que esta estructura de aquí, esta emisión en infrarrojo, la emisión del toro de polvo es isotrópica, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en mente. Ahora, ¿cómo es la emisión en rayos X? Bueno, aquí tenemos el mismo esquema. Tenemos el toro de polvo, tenemos el agujero negro supermasivo, el disco de acreción, aquí en rosa, las nubecitas que forman la región de líneas anchas, Broadline Region, y la emisión de rayos X de un AGN se da por estas nubecitas que están arriba y abajo del disco de acreción, que se llama la corona de electrones calientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo emite en AGN en rayos X el AGN? Bueno, pues tenemos un fotón que le pega a este está formado por electrones calientes, como les dije, y entonces un electrón golpea un fotón ultravioleta del disco de acreción y se genera por efecto Compton inverso la radiación en rayos X, ¿vale? Entonces el electrón de aquí le cede energía al fotón ultravioleta y lo convierte en un fotón de rayos X, le da energía. Y entonces vamos a tener diferentes tipos de emisión en rayos X en un AGN. Tenemos la emisión primaria, que viene precisamente por ese efecto Compton inverso de la nubecita de la corona caliente de rayos X, y que de hecho genera, bueno, no se ve muy bien en esta imagen, pero genera este espectro de aquí, es una ley de potencia, ¿vale? Y vamos a tener emisión de rayos X que es reflejada tanto en el disco de acreción como en la región de líneas anchas, como en el mismo toro de polvo, que está representada por estas líneas discontinuas, ¿vale? Que generan, el espectro particular que genera esta reflexión es esta joroba, que se le llama la joroba de reflexión de Compton, y una línea de emisión de hierro, K alfa de hierro, a 6.7 kiloelectronvolts, ¿vale? Ok. Aquí les muestro espectros en rayos X de AGNs, pero en los que la absorción, nosotros tenemos el AGN y estamos viendo a través del toro de polvo. Si esta absorción del toro de polvo es muy grande, no vamos a ver el centro, ¿vale? Y entonces, si por ejemplo la columna de densidad de esa absorción pues no es muy grande, por ejemplo aquí de 10 a la 20.5 centímetros por segundo, partículas por ¿qué estoy diciendo? 10 a la 20.5 partículas por centímetro cuadrado, perdonen ustedes,
vamos a ver que pues el espectro es lo que les acabo de contar, ¿no? La ley de potencias, la joroba de Compton y pues la línea de hierro. Pero si esta columna de densidad es cada vez mayor, los fotones en rayos X menos energéticos van a estar absorbidos, ¿vale? Y entonces, miren lo que sucede, ¿no? Este de aquí no está absorbido, entonces es un AGN no oscurecido, no hay absorción en rayos X. Pero, si la columna de densidad crece, por ejemplo, bueno, el logaritmo lo vamos a manejar, de 22.5 o 23.5, este rosita y el verde, pues ya se dice que es un AGN Compton thin. Ya empieza a haber absorción, pero no es tanta como para no ver la emisión en estas bandas, en la banda, por ejemplo, de 0.5 a 2 kiloelectronvolts, ¿vale? Pero cuando la absorción es mucho mayor, por ejemplo, que es el inverso de la sección transversal de Thomson, o 10 a la 24 centímetros por centímetro cuadrado, perdón. Estos son los que se llaman AGNs Compton thick. Estos ya no permiten que esta radiación en esta banda pase, ¿vale? Lo que se tiene pues es energías menores de 10 kiloelectronvolts, absorción fotoeléctrica muy fuerte, y a energías mayores de 10 kiloelectronvolts, dispersión Compton, que es por lo que se dibuja también todavía esta joroba, ¿vale? Entonces, les dije hace rato que la emisión en infrarrojo del todo el polvo es isotrópica, mientras que esta emisión, aquí sí depende, la de rayos X depende cómo estamos viendo el AGN, ¿vale? Esta no es isotrópica. Entonces nosotros podemos jugar con eso para encontrar o determinar cuáles AGNs tienen su núcleo oscurecido, ¿vale? ¿Por qué buscarlos? ¿Por qué, si es difícil observarlos en rayos X, por qué buscarlos? Bueno, pues una de las razones es porque nos ayudan a explicar el fondo cósmico de rayos X, ¿no? Aquí les presento, por ejemplo, un modelo. Los puntos son observaciones en rayos X y esta línea negra es un modelo del fondo cósmico de rayos X, y lo que observamos es que, por ejemplo, las galaxias normales son esta línea de aquí, pues casi no contribuyen, ¿no?, al fondo cósmico de rayos X, pero contribuyen mucho esta línea de aquí, que son los AGNs no oscurecidos, y también los AGNs oscurecidos, ¿vale?, que son estas otras líneas discontinuas, como se ve aquí en la leyenda. Entonces, por eso son importantes, ¿no? Nos permiten describir el universo como es. Ahora, ¿cuál es la idea fundamental de este estudio? Bueno, ya vimos, ¿no?, que la emisión infrarroja es isotrópica, en rayos X no es isotrópica, entonces podemos jugar con esto. La idea básica del estudio es algo muy sencillo, es simplemente comparar la luminosidad de rayos X observada con la emisión en infrarrojo del AGN. ¿Por qué? Pues entonces esto nos va a dar una indicación de la absorción, una medida de la absorción, ¿vale? Simplemente haciendo este cociente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, pues nosotros tenemos nuestra muestra de galaxias, ahorita voy a hablar un poquito más a detalle de eso, tenemos nuestra muestra de galaxias, queremos calcular la luminosidad infrarroja de AGN. ¿Cómo hacemos eso? Pues un método es, por ejemplo, hacer un ajuste multicomponente de su distribución espectral de energía, y aquí es donde entra SIGAL, la herramienta que usamos, para encontrar pues la luminosidad en infrarrojo del AGN, ¿vale? ¿Y cómo calculamos o de dónde tomamos en nuestro estudio la luminosidad en rayos X? Es para nuestro survey, tenemos de hecho observaciones también de Chandra, entonces las tomamos de allí. Tomamos nosotros la luminosidad de 2 a 7 kiloelectronvolts o su límite superior, porque vamos a ver que no todas las contrapartes de nuestra muestra en óptico, infrarrojo y así tienen contraparte en rayos X. Entonces, vamos a tomar la luminosidad observada o su límite superior, ¿vale? ¿Qué queremos con estas dos? Queremos hacer un diagrama en el cual, bueno, veamos el diagrama, en el eje Y está graficada la luminosidad observada de 2 a 7 kiloelectronvolts, y en el eje X la luminosidad infrarroja del AGN. Lo interesante de esto,
las flechitas, que son los límites superiores de la luminosidad en rayos X, el grosor de las flechitas indica el redshift. ¿Okay? Entonces, mientras más gruesas sean, a mayor redshift se encuentran. Y entonces, lo interesante de un diagrama como este, en el que comparamos la luminosidad en rayos X con la luminosidad infrarroja de la AGN, es que, ok, no se ve, pero imaginen que aquí hay una línea. Aquí hay una línea. Se alcanza a ver, ¿no? Más o menos. Es que debería de verse muy bien, pero creo que hay demasiada luz. Bueno, esta línea de aquí es simplemente la relación para los AGNs. Gracias. Es la relación de LX sobre LIR para los AGNs no oscurecidos, los tipo 1 de la muestra. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por eso estos que son tipo 1, como lo indica la etiqueta, los diamantes y los triángulos, pues están ahí, ¿no? Hacen una dispersión alrededor de esta línea porque fue calculado con ellos. Pero más interesante es que tú con un modelo en rayos X le dices, ok, tengo mi toro de polvo, yo quiero ver el AGN a través del toro con una densidad columnar de 10 a la 24 centímetros, 10 a la 24 partículas por centímetro cuadrado. Gracias. Y entonces ese modelo te da la luminosidad. Ahí ya tienes un AGN Compton Thick, ¿no? Por la densidad columnar. Te da la luminosidad infrarroja y con eso puedes dibujar no solo esa línea, sino aquí sí no se ven, pero hay más líneas y que dependen del redshift, ¿vale? Entonces la idea básica es, en el diagrama como este, tú tiras la línea para un AGN, para esta relación, para un AGN Compton Thick, y ves dónde cae tu objeto. Y si cae debajo de la línea, es un candidato fuerte a AGN Compton Thick. Así es de básico el trabajo, muy sencillo, y es como estamos encontrando Compton Thick en nuestros surveys, ¿vale? Vale, entonces les platico un poquito sobre la muestra. Nosotros trabajamos con el Akari North Ecliptic Pole Deep Field, o ANEPD para los cuates, y para abreviar, que es esta zona de aquí en el polo norte eclíptico, que tiene un área circular de 0.4 grados cuadrados y centro pues en estas coordenadas, ¿no? Algo muy interesante de este survey es que los objetos son observados con la cámara infrarroja IRC de Akari, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos observaciones de los objetos en ese survey en las bandas desde 2 micras hasta 24 micras, aproximadamente, ¿no? Eso va a ser importante, ahorita les digo por qué. También codificado en color, tenemos diferentes observaciones. Por ejemplo, en el catálogo, este catálogo de aquí, tenemos observaciones de Megacam en las bandas gris. En rojo les muestro el área de VIRCAM en bandas del cercano infrarrojo y en esta banda del U asterisco de Megacam. De hecho, esta imagen, aquí puse una notita, esta imagen es una imagen de 3 colores, ¿no? RGB, usando los datos de estos datos de aquí. El azul representa la banda de 2 micras, verde 3 y rojo 4 micras. Entonces es una imagen compuesta. ¿Por qué les decía yo que es importante tener estas observaciones de Akari, de la cámara infrarroja de Akari? Bueno, lo que pasa es que esas observaciones justo llenan este gap que deja, por ejemplo, las observaciones de Spitzer. Spitzer llega hasta, que es 8 micras, ¿no? Su banda 4. Y luego se brinca con MIPS a 24 o algo así. Pues nosotros sí que tenemos esta parte de aquí, ¿no? Descrita para las distribuciones espectrales de energía de nuestros objetos. Bueno, aquí les muestro toda la fotometría que tenemos, son aproximadamente 40 bandas para modelar las distribuciones espectrales de energía de nuestros objetos. Y además, dado los redshifts a los que tenemos nuestros objetos en este survey, pues es súper importante tener estas bandas, porque pues, el pico de emisión de AGN cae precisamente, ¿no? Por acá. Entonces es bien importante y muy interesante en nuestro estudio que tenemos esto que otros estudios no tenían. ¿Sale? Bueno, y los criterios de selección de la muestra,
es que pues para evitar saturación vamos a tener una magnitud Z de mayor que 18 y le pedimos a los objetos de la muestra de la Acari NEPD que tengan al menos 3 bandas en el rango de 7 a 24 para pues más o menos describir el AGN, ¿no? O la emisión de AGN. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo ven a los AGNs en esta muestra, pues Spitzer, en rojo, y en azul Acari. Y lo que vemos es que como Spitzer se salta de 8 a 24, pues la emisión, el pico de emisión de AGN o de absorción de silicatos del AGN, pues ni lo ve. Este es absorción de silicatos, un tipo 2, este un tipo 1, y pues aquí sí vemos, ¿no? La emisión que Spitzer, pues no, en realidad no lo contempla, no lo puede observar. Entonces eso es algo muy bueno de nuestro estudio. Ahora, no solo existe el survey del Acari NEPD o campo profundo de Acari, sino también el campo amplio de Acari. En esta gráfica les pongo la comparación. Este círculo gris sería el campo profundo de Acari, donde tenemos toda la fotometría anterior. Y esta parte sería el campo amplio de Acari, donde tenemos, pues, este es de 5.4 grados cuadrados y tenemos aún más fotometría, ¿no? Pero como incluye también el campo profundo, pues nos ayuda muy bien a complementar nuestra fotometría. Y entonces se dan ya tenemos las 40 bandas que les mostraba en la tabla anterior. Ok. Y entonces, pues como les comentaba hace unas diapositivas, lo que tenemos también es para el campo profundo de Acari, observaciones con Chandra, ¿vale? Aquí les muestro el campo profundo de Acari, sería esta zona amarillenta, que es de hecho tomada con la banda de 15 micras de Acari. El rectángulo rojo representa la imagen donde tomó las imágenes de Subaru, y estos mosaicos negros superpuestos son las imágenes de Chandra, ¿vale? Podemos ver que pues en algunos lugares habrá más sensibilidad porque pasó más observaciones por ese lugar, pero bueno, en general tenemos mosaicos altamente superpuestos en un área de 0.34 grados cuadrados, observaciones en las bandas de 0.5 a 2 kiloelectronvolts y 2 a 7 kiloelectronvolts, que pues nos permite comparar, ¿no? De lo que les decíamos, lo que les decía al inicio, la banda de 0.5 a 2 pues está oscurecida en algunos AGNs, la otra no tanto, ¿no? Una exposición típica de 40 a 80 kilosegundos y se encuentran 457 fuentes detectadas. Como les decía, para el resto de las fuentes pues calculamos el límite superior nada más, ¿no? de la luminosidad infrarroja, en rayos X. Estos datos vienen del catálogo de Krumpe et al. 2015. Y bueno, y esta también es una imagen en rayos X compuesta con estas bandas, ¿no? 0.5 a 2 en rojo, 2 a 4 en verde, 4 a 7 en azul. Vale, los límites superiores, no me voy a meter allí. Y ahora sí, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, o no tan pequeño, para hablarles del código SIGAL, que era uno de los objetivos de la charla, para que la gente se interese, ¿no? a usarlo. Probablemente algunas personas ya lo conozcan, pero vale, vamos a platicar sobre él. ¿Qué es SIGAL? Bueno, SIGAL viene por Code Investigating Galaxy Emission, que es un código que está escrito en Python. De hecho, hay una versión anterior, escrita en Fortran, de 2009 me parece, por ahí de 2009, pero pues para aprovechar toda la bondad de Python y de la facilidad que es programar en Python y etcétera, pues ya se tradujo a Python en el trabajo de Boquien y colaboradores 2019, y pues es una herramienta muy poderosa para ajustar distribuciones espectrales de galaxias, ¿vale? Trabaja bajo el principio de balance de energía. Esto quiere decir que la emisión en ultravioleta y óptico es absorbida, es reemitida en longitudes infrarrojas, conservación de energía. Y también hace estadística de chi cuadrada y análisis bayesiano para encontrar las propiedades físicas que se estiman de los ajustes. Muy bien, aquí les muestro simplemente un ejemplo del output de SIGAL, en el que vemos, tal vez no muy bien, pero bueno, aquí hay unos circulitos morados que son las observaciones que nosotros queremos ajustar. Y
negro vemos el modelo total, que está conformado por los diferentes modelos que uno le ajusta, o que le dice a SIGAL que le ajuste a las observaciones, ¿vale? Entonces, tal vez no se ve muy bien, pero por aquí anda el AGN, el cercano infrarrojo y lejano infrarrojo. El polvo es esta línea roja, donde vemos también aquí pues algunas líneas de emisión de PAS, o Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, ¿no? Las líneas de gas ionizado y la emisión estelar, ¿no? Que es esta línea discontinua azul, pero las estrellas atenuadas pues vienen por detrás del modelo. Esto es en realidad lo que ajusta SIGAL, ¿no? Y lo vienen por aquí atrás. Debajo pues vemos simplemente los residuales para ver qué tan bueno fue el ajuste, y pues el ajuste también nos da un chi cuadrada reducida, que en este caso es de 1.8, que parece ser un muy buen ajuste, ¿no? Para las personas interesadas, aquí dejo la liga a la página de SIGAL. Ahí pueden encontrar tanto el código para descargarlo, el manual para empezar a usarlo y los artículos relacionados con SIGAL, ¿vale? Un poquito más. SIGAL trabaja en 4 etapas principales, que es primero el manejo de los datos que nosotros le damos y el archivo de configuración. Ahorita les voy a mostrar un poquito el archivo de configuración. Luego calcula los modelos, genera los modelos. Luego hace el análisis. Aquí ajusta los análisis a las observaciones y estima las propiedades físicas, ¿vale? Y después pues genera estos archivos, ¿no? de salida, un archivo FITS y de texto que tiene todos los resultados, y también esta imagen en PDF que les mostré del ajuste, ¿no? Es una forma visual muy, muy rápida, muy bonita de ver qué tan bueno fue el ajuste. Ahora, trabaja con dos modelos, dos tipos de análisis SIGAL. Uno que se llama Safe Fluxes, que sirve para generar modelos, un grid de modelos, y guardar la salida, que es muy útil para hacer galaxias teóricas. Esto es muy útil cuando uno dice, bueno, yo quiero que mis galaxias tengan ciertas propiedades, voy a generar, ¿no? un catálogo de galaxias con ciertas propiedades. Pues es este. El que yo he usado de forma mayoritaria ha sido este, PDF Análisis, porque yo tengo observaciones. Entonces yo lo que siempre trato de hacer es ajustar modelos a mis observaciones, ¿vale? Y entonces es este otro, el PDF Análisis, que también genera un grid de modelos, pero además ajusta los modelos a las observaciones y estima propiedades físicas, ¿sale? Bueno, ¿qué modelos físicos tenemos disponibles dentro de SIGAL? Tenemos varios, ¿vale? Tenemos para la historia de formación estelar, modelos de poblaciones estelares, modelos de emisión nebular, de atenuación por polvo, de emisión de polvo, emisión sincrotrón, emisión de AGN y emisión de rayos X en las últimas versiones, ¿no? en el código ex-SIGAL, de hecho, de Yang et al. 2019. No tienen que leer, no se preocupen, es nada más cómo se ve un archivo de configuración de SIGAL, ¿vale? Nosotros tenemos un archivo de datos, también, no puse aquí el archivo de datos, también debe tener cierto formato, ¿vale? Pero bueno, podemos platicar de eso después. Este es el archivo de configuración, este es el que nuestra interfaz con SIGAL. Nosotros le damos el archivo de datos y le decimos, yo quiero que a mis observaciones le ajustes estos modelos físicos con el método de análisis PDF Análisis, porque voy a ajustar a un archivo de datos, ¿vale? Si usar el otro, aquí lo puedo dejar vacío. Pero lo importante aquí, lo que quería que vieran es nada más cómo hay diferentes módulos para cada cosa. No se alcanza a leer, lo siento, pero para cada modelo físico tenemos varias posibilidades, ¿sale? Por ejemplo, estos son modelos de historias de formación estelar. Estos son modelos de poblaciones estelares. Estos son modelos de emisión de polvo, y así. Lo que quiero decir con esto es que SIGAL es una herramienta muy versátil, que nos permite ajustar diferentes modelos a diferentes componentes físicas, ¿vale? Y ya después, pues, aquí está, ¿no? Para cada uno de estos que uno escoge, pues ya le pone ahí unos valores que
A veces son libres, parámetros libres, pero a veces no, porque son los modelos, justo los modelos que tiene Sigal en su base de datos, ¿vale? Algo muy interesante que hicimos con Sigal nosotros es que cuando empezamos a trabajar esto hace unos años con Sigal para ajustar nuestras distribuciones espectrales de energía, solo contaba con el módulo de AGN de Fritz, que es el módulo de AGN de Fritz considera un toro de polvo, pero con distribución homogénea, ¿vale? ¿Perdón? El clásico, sí, el clásico de Fritz. Y entonces nosotros queríamos describir nuestras galaxias con un modelo un poco más actualizado, ¿no? Que tuviera un toro de polvo, pero formado con nubecitas de polvo, ¿no? Un modelo Clumpy. De hecho, escogimos el modelo Clumpy de Nenkova y ese fue parte de mi trabajo de postdoc también, el codificar este código dentro de Sigal, y entonces pues ya lo podíamos usar, ¿no? Entonces aquí les muestro la geometría de este modelo de toro de polvo. Tenemos, por ejemplo, la apertura, o el ángulo de apertura sobre el eje el plano ecuatorial, sigma. Considera también un número de nubecitas a lo largo de un rayo ecuatorial. Tenemos un radio interno, un radio externo, el ángulo de inclinación o de observación, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos también pues me di a la tarea de meter todos los modelos de la base de datos de Clumpy, que son 1.25 millones de modelos en Sigal, y pues son todos estos, ¿no? Cada parámetro puede tener estos valores, perdón. Ok, y este es de una tabla del artículo que tenemos en preparación, donde pues les muestro, ¿no? Para cada componente física tenemos el módulo que escogimos en Sigal, dentro de Sigal, los parámetros que conforman ese módulo y los valores que le dimos. Es simplemente breviario cultural. Ahora, cuando uno ajusta AGNs con Sigal, debe tener cuidado con ciertas cosas, ¿vale? Una de esas es que, por ejemplo, diferentes definiciones de AGN, o sea, con diferentes métodos, pueden no ser en realidad compatibles, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a Sigal, ok, ajústame una galaxia, y me dice, bueno, esta galaxia sí tiene un AGN, fracción de AGN de 0.1, por ejemplo. Y yo voy a otro método, por ejemplo, pues, ¿qué será? Colores de Weiss o algo así, colores infrarrojos, un diagrama color-color, puede ser que ese no sea AGN, ¿no? Aunque Sigal me esté diciendo que sí, puede ser que el otro método me diga que no. Aquí les muestro una gráfica del trabajo de Wang y colaboradores de 2020 que trabajó en el Akari, en el campo amplio de Akari, y ajustó sus distribuciones espectrales de energía con Sigal. Y lo que vemos es, en rojo, las barras rojas son la fracción de AGNs que encuentra Sigal, ¿vale? Desapareció. Ok, era rosa, les prometo que era rosa, ¿vale? Está entre aquí es blanco. El blanco está entre la barra roja y eso tampoco era de este color, pero bueno, es entre la marrón, digamos, ¿vale? El blanco está entre la roja y la marrón. Entonces, son los objetos clasificados como AGN por Sigal, por medio de rayos X, observaciones de rayos X, y con LEFER, que es otro código para ajustar distribuciones espectrales de energía, ¿vale? Entonces es nada más una comparación de cómo calcula AGNs cada uno. Y lo que observaron ellos es que si la fracción de AGN del objeto es muy pequeña, hasta 0.2, Sigal calcula un montón, ¿no?, de AGNs. Entonces eso es algo que uno tiene que tener en mente cuando está ajustando distribuciones espectrales de energía con Sigal, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Sí, es una herramienta bien poderosa, pero tiene sus cositas, ¿no? Hay que tener cuidado con algunas cosas. Y entonces lo que ellos determinan
también haciendo otras comparaciones. Aquí, por ejemplo, les muestro, ¿no? Un diagrama color-color de Wise. Tenemos el color 3.4 menos 4.6 contra 4.6 menos 12. Y entonces las estrellitas son AGNs, los puntitos azules son estrellas galaxias con formación estelar, ¿vale? Y lo que vemos son lo que distintos autores consideran dentro de este diagrama de color-color como AGNs. Son las regiones donde se deberían de acomodar los AGNs, ¿vale? Entonces, comparando la anterior con estos trabajos de Jarrett 2011 y Mateos y colaboradores 2012, Wang llega a la conclusión de que para determinar de buena forma un AGN en Sigal, lo que se necesita es que la fracción de AGN sea mayor al 20%. Y entonces ya puedes de forma más o menos segura decir, este es un AGN, ¿no? Vale. ¿Qué les muestro aquí? Esta es una gráfica del trabajo de Ciesla y colaboradores 2015. De hecho, Ciesla es del grupo de desarrolladores de Sigal, ¿vale? Hicieron un estudio de cómo afecta si tu galaxia tiene un AGN y tú no le incluyes un módulo de AGN a Sigal, te dice cómo afecta, ¿vale? Y también te dice si usas cierta fotometría, cómo afecta a los parámetros que tú calculas. Entonces es un estudio súper interesante porque todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando uno ajusta con Sigal. Entonces, bueno, aquí les muestro la estimación del nivel de la contribución de AGN en las diferentes bandas, de acuerdo con un modelo tipo 1, un AGN tipo 1, intermedio y un tipo 2, ¿vale? Y lo que ellos encontraron, así ya resumidas cuentas, es que en un tipo 1 es clave para poder diferenciar entre el AGN y la galaxia, la emisión del AGN y la emisión de la galaxia, es clave tener bandas ultravioleta y en el mediano infrarrojo, en tu distribución espectral de energía, en tus observaciones, ¿vale? Para un tipo intermedio necesitas tener a fuerza observaciones en el mediano infrarrojo y también tirándole hacia el lejano infrarrojo. Y en un tipo 2 necesitas a fuerza tener observaciones en el mediano y en el lejano infrarrojo, ¿vale? Entonces, sí. A fracciones de AGN. O sea, son modelos que ellos hicieron para diferentes fracciones de AGN. El rojo, que es el de hasta arriba, tiene una fracción de AGN del 70%. Luego uno azulito que anda por aquí, intermedio, es del 40% y los de acá son de 20 y 10%. ¿Vale? Sí, de nada. Y también, como les decía, ¿qué pasa si en tus ajustes de AGN no tienes cierta fotometría? Eso es lo que nos dice esta figura de aquí. Tal vez no la vamos a leer toda, pero, por ejemplo, los puntos azules consideran fotometría en tus observaciones ultravioleta, óptico, cercano infrarrojo, mediano infrarrojo y lejano infrarrojo. Y así, ¿no? Por ejemplo, el verde, lo mismo, pero no tenemos lejano infrarrojo. El morado tiene todas y además tiene, no tiene ultravioleta, pero tiene submilimétrico. Y la amarilla pues, solo tiene ultravioleta, óptico y cercano infrarrojo. Y lo que vamos a calcular es, o lo que ellos calcularon, es para los diferentes tipos, los renglones son tipos, este es tipo 1, tipo intermedio y tipo 2. Las columnas son la masa estelar, el cálculo de la masa estelar, cálculo de la tasa de formación estelar y el cálculo de la fracción de AGN. Y entonces vemos, por ejemplo, estos casos, ¿no? que saltan a la vista donde de plano Sigal no sabe qué hacer para ningún tipo de AGN cuando quiere calcular la tasa de formación estelar si no tienes observaciones del mediano infrarrojo y longitudes de onda más largas, ¿no? Entonces, bueno, es solo un punto que les quería platicar aquí. Sigal es súper bonito, súper poderoso, pero tiene sus cositas, ¿no? Debemos tener una fotometría adecuada y cuando vamos a ajustar AGNs debemos tener también el módulo de AGN activo, ¿no? Porque si no, pasa esto. Aquí les muestro
gráficas igual de cómo calcula SIGAL con respecto a la fracción de AGN para tipo 1 en azul, tipo intermedio en verde y tipo 2 en rojo. Cómo calcula la masa estelar y la tasa de formación estelar. Y entonces, si mi galaxia tiene un AGN y yo no le incluyo el módulo de AGN a SIGAL, fíjense lo que pasa, ¿no? La masa estelar puede estar, para tipo 1 y tipo 2, puede estar completamente mal calculada. Y uno puede reportar esos resultados, ¿no? Pero pues no están en realidad bien calculados. Eso nos dice esta gráfica. Y ya ni digamos nada de la tasa de formación estelar. Porque está considerando que toda la emisión en el infrarrojo debería a la galaxia, exactamente. Y entonces, y es para tener cuidado en que si yo no le ajusto un AGN a mi galaxia, pues probablemente sí tenía y yo no lo estoy considerando y pues el ajuste está mal, ¿no? A pesar de lo que nos diga el chi cuadrada, ¿no? Bueno, ese era mi ¿cómo se llama? Paréntesis sobre cuestiones más técnicas de SIGAL, y ahora les voy a hablar un poquito sobre los resultados de mi trabajo. Bueno, pues tenemos los ajustes que nos hizo SIGAL. Como vieron, pues nosotros tenemos muy buena fotometría y le ajustamos un módulo de AGN, ¿no? Entonces, creo que más o menos podemos creer nuestros ajustes. Tenemos los ajustes para las 2.600 galaxias de nuestro survey, y tenemos también, esta gráfica, aquí les muestro la chi cuadrada reducida, que pues anda la media de los objetos de la muestra, y de los que resultan ser AGNs, como platicamos, pues solo me estoy concentrando en los que tienen una emisión de AGNs mayor al 20% o 0.2, que es este histograma de aquí, y pues más o menos, ¿no? Casi todos tienen una chi cuadrada menor que 5, entonces, pues, y viendo los ajustes, creemos que están bastante bien ajustados. SIGAL te da un montón de propiedades, y aquí lo que les muestro son solo algunas. Aquí grafiqué la luminosidad del polvo contra el redshift, contra la masa estelar y contra la tasa de formación estelar, ¿vale? Y el código de color, pues es nada más la fracción de AGN de los objetos. Muy oscuro es que no tienen AGN, y muy clarito es que tienen AGN, ¿no? Bueno, en realidad no tengo ninguno que tenga solo el 100% de AGN, eso pues siempre tienes algo de galaxia, ¿no? Obviamente, ¿vale? Es nada más para mostrarles el poder de SIGAL. Nos puede dar un montón de resultados de la galaxia y también del AGN. Bueno, de los parámetros geométricos del todo de polvo del AGN, ¿vale? Aquí, por ejemplo, les muestro la fracción de AGN. Yo en mi estudio me quedo de los que están de aquí para acá. El N0, que era el parámetro de el número de nubes en un radio ecuatorial, este cociente de los radios externo e interno del toro de polvo, que nos dice pues qué tan extendido es, la inclinación en la que estamos viendo el AGN, sigma, que es qué tan gordito es el disco, pero además, la profundidad óptica, pero además del ajuste, pues también obtenemos información muy útil, ¿no? Que es de hecho lo que pues, estoy usando yo en mi estudio. La luminosidad del AGN, la luminosidad del toro, la luminosidad del disco de acreción y también la fracción de AGN. Y ahora sí, pues aquí están los resultados, ¿no? del estudio. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en el eje Y, la luminosidad observada de 2 a 7 kiloelectronvolts, la luminosidad en rayos X. En el eje X tenemos la luminosidad infrarroja del AGN. Estos símbolos, el triángulo con la flechita hacia abajo, representan los límites superiores, porque como les platicaba, no tenemos observación para todos los objetos, ¿no? Entonces tengo un montón de límites superiores. Y el código de color pues está como aquí, ¿no? Como en esta barra de color. Más clarito el redshift es más bajo, y más oscuro, más rojo, perdón, el redshift es más grande. De lado tenemos a la muestra que tiene redshift fotométrico, del lado derecho tenemos los que tienen redshift espectroscópico.
Y las líneas amarillas, como platicábamos al inicio, pues son nada más la relación para genes no oscurecidos. Por eso es que todos los que tienen dato en rayos X, pues como que se juntan allí, ¿no? En esa línea, alrededor de esa línea. De este lado, en la muestra tenemos algunos clasificados como a genes con líneas anchas. Y vemos que esos pues también, ¿no? Están alrededor de esta línea de a genes no oscurecidos. Y las líneas discontinuas pues representan la división, son los modelos de la división entre a genes no oscurecidos por arriba y oscurecidos por abajo, al redshift dado. Y entonces lo que hacemos en esta gráfica pues es buscar cuáles son los objetos que tienen a su redshift, están debajo de la línea correspondiente, de la línea que modela una densidad columnar de 10 a la 24 centímetros a la menos 2. ¿Vale? Y entonces, pues básicamente este es el resultado, ¿no? del estudio. Este objeto de aquí, también en nuestro trabajo de 2019, le hicimos un estudio, es un AGN Compton-Thick confirmado, que tiene un redshift de 0.449 y está justo debajo de la línea que le corresponde. Entonces, al parecer, pues el estudio es robusto, ¿no? Dado pues los análisis con SIGAL y en rayos X. Y esta es otra forma, aquí les presento otra forma de ver, porque estos modelos de aquí se pueden calcular pues para una columna de densidad de 10 a la 24 centímetros a la menos 2, pero también pues para lo que uno quiera, ¿no? Uno en el modelo de rayos X, pues uno lo puede hacer, por ejemplo, para una columna de densidad no tan fuerte, pero que también son a genes oscurecidos, ¿no? O Compton thin. Entonces, pues, aquí les presento la luminosidad infrarroja de AGN contra el redshift, igual, de este lado tenemos el fotométrico, de este lado el espectroscópico, y las líneas, las X amarillas representan los objetos que tienen detección en rayos X. Los puntos rojos, estos son los candidatos que nosotros encontramos a Compton-Thick con una densidad columnar de 10 a la 24 centímetros a la menos 2, y los verdes, que también son interesantes, son dignos de estudio, pues son los que tienen una densidad columnar de 10 a la 23.5 centímetros a la menos 2. ¿Cómo eliges la densidad? O sea, ¿qué decides? ¿Tiene que ser 24, 23, 21? ¿Puedes elegir la que quieras o tienes...? En el modelo, yo no soy el experto en la parte de rayos X, ese es mi colaborador, pero tengo entendido que en el modelo tú puedes escoger la densidad columnar. Y entonces, pues, por eso tú le puedes decir, ok, yo quiero la luminosidad en rayos X de cuando estoy viendo a través del todo de polvo, y ese todo de polvo tiene una densidad columnar dada. Y entonces, si ya le pones 10 a la 24 centímetros a la menos 2, pues ya es un Compton-Thick, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esa línea? Aquí. Ese es un límite, ¿no? Sí. Es el límite. Si es por debajo ya no son Compton-Thick. Ok, si es por debajo, ya no son oscurecidos, pero no son Compton-Thick, estoy de acuerdo. Porque tiene que ver con la sección transversal de Thomson, ¿no? El inverso. Entonces, sí, pero simplemente pues estos objetos también son dignos, ¿no? Sí, tal vez debería cambiar esta etiqueta de aquí, porque puede causar confusión. Estoy de acuerdo. De hecho, eso lo noté cuando estaba preparando la plática, pero bueno, lo haré próximamente. Gracias. Y pues básicamente ese es el resultado, ¿no? Que obtenemos. Con esto, viendo cuáles objetos son Compton-Thick o muy oscurecidos, pues formamos un catálogo que puede ser muy útil para estudios de seguimiento, propuestas de observación, y también encontramos más objetos que en estudios previos, incluso en el mismo campo, ¿no? Entonces, pues hasta allí. Estas me las voy a saltar porque ya no tenía caso. En resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues usamos SIGAL, esta herramienta muy poderosa, que es SIGAL, para encontrar la luminosidad infrarroja. Dado que nosotros tenemos buena fotometría, incluyendo las bandas de Akari que describen bien el AGN en el gap que deja Spitzer, por ejemplo, y con el modelo de Nencoma que nosotros mismos codificamos dentro de SIGAL. Eso lo juntamos con pues la luminosidad en rayos X del Chandra, el survey para el campo profundo de Akari,
formamos nuestro diagrama con los modelos que separan a genes oscurecidos de no oscurecidos y pues formamos el catálogo, ¿no? Básicamente ese es el resumen de toda la charla, pero pues mucho trabajo fue hecho aquí, ¿no? Y bueno, pues ese es. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Se está grabando? Muchas gracias, Martín. Considerando que tú metiste en SIGAL la parte para tomar en cuenta el AGN, que pues, encuentras la explicación para que a partir de cuando la fracción de AGN es muy chiquita tengas estas, que se dispare la estimación que te da. No, y es una muy buena pregunta, sí me la he hecho. ¿Qué es lo que sucede con una fracción pequeña? Supongo que tiene que ver con los errores propios, ¿no? En el cálculo que hace SIGAL. Porque pues es justo que para fracciones pequeñas no te dé bien la clasificación como en otros, o los cálculos de las diferentes propiedades físicas, ¿no? Como en otros estudios, o con otros métodos. Sí, porque se pone muy loco. O sea, Sí. es solo que Sí, pues vimos, ¿no? Para la formación estelar, la tasa de formación estelar de plano se dispara, o sea, no calcula bien allí. Por eso hay que tener cuidado con tanto con la fotometría como en incluir los modelos pues correspondientes, ¿no? Sí. Yo tengo varias cosas. Una, Sí. o sea, tú tienes una muestra de galaxias que no sabes qué son. Sí, en principio no sé qué son. No sabes qué son. Ajá. Y entonces tomas tu fotometría, la metes en SIGAL y SIGAL te dice son AGN. Ajá. Pero para eso, como tú mismo decías, tenías que tener el módulo de AGN on, ¿no? Porque Sí. si no, o sea, pero en principio, cuando trabajas con una galaxia, siempre debería de tener el módulo on porque no sabes si son AGN, según lo que, porque además salen un montón. No lo sabes, ajá, pero aunque tengas el modo on, si no es AGN no lo ajusta. O sea, también hay esa diferencia, en que si no necesita, primero ajusta las estrellas, luego ajusta el polvo, y si no necesita AGN, ya no ajusta el AGN. Ajá. Porque otra cosa que me llama la atención es que obtenéis un montón de AGN oscurecido, o con toncito, mejor dicho, ¿no? Sí, de hecho, esta gráfica y el catálogo es un poco desactualizado, debo confesarlo, obtengo menos, pero de todas formas sí, estoy de acuerdo en que son bastantes. Me ha llamado mucho la atención eso. Son del orden de decenas, nada más. ¿Y el porcentaje? ¿En tal porcentaje? Uy, son muy poquitos. Si son decenas, tengo 2.600 galaxias, entonces es súper poquito. Ajá. El porcentaje no tiene tanto. Ajá, son poquitos. Oye, y otra cosa, Sí. va a sonar un poco bruto, pero ¿qué hay que hacer para que los de SIGAL te pelen? Cuando yo les mandé correo electrónico cuando estaba interesado en incluir el módulo. Me contestaron de forma muy amable. De hecho, Lori Ciesla y quién más quién no, pero fue otra persona que me contestó, también de los autores principales. En fin, me contestaron de forma muy amable, esa fue mi experiencia y me dijeron adelante, tú inténtalo y pues si tienes dudas, pregúntanos. Volví a preguntar, ya no, pero... Sí, no, es que nosotros hace años, tuvimos una experiencia muy mala, ¿no? Wow. Porque nos bajamos SIGAL, lo instalamos, intentamos correrlo, ver qué es lo que había que hacer, porque no era cuando estaba con Python, ¿no? Ok, ya sí. Entonces a lo mejor ahora es más friendly, pero antes, y escribimos y nada, y es más, Marco, que algunos aquí lo conocen, contactó en Chile a una persona que había trabajado con SIGAL del grupo y tal. Pues sí, oye, pues sí, no te preocupes, escríbeme. Nunca contestó.
el típico yo te llamo. Wow, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que poner las velitas para que te contesten? Porque mi experiencia fue muy mala. Eso fue hace años. Tiene mucho que no intento comunicarme con ellos, la verdad. No, lo nuestro fue todavía más antes, ¿no? Porque sí, fue antes de pandemia incluso, entonces sí, o sea, fue como en el 17, 18, sí fue creo que en el 17 cuando fue Marco en Chile, ¿no? O algo así, y fue cuando contactó con este hombre, y Pues, antes ya lo habíamos intentado contactar con la gente de Sigal y nada, entonces pues, por eso, no sé si ahora wow. con Python pues están más simpáticos, ¿no? Yo me comuniqué con ellos por ahí de 2019 también. Entonces, depende. ¿Preguntas? Está súper interesante. Gracias. Sí, sí. Siempre con el caso de los AGN siempre he tenido una pregunta muy creo que se le preguntaba casi todos cuando hablas de AGNs es, bueno, podría de alguna manera, o sea, tú puedes sacar la inclinación, ¿verdad? O sea, uno de los parámetros que tú obtienes Sí. en tu distribución es la inclinación que tiene todo. ¿Sería posible, bueno, en algunos casos muy restringidos, poder observar la galaxia host de ese AGN y encontrar alguna correlación entre la inclinación de esa galaxia y la inclinación del AGN? Yo creo que usando los módulos de AGN que te dan inclinación, sí, pues tú estás observando tu galaxia y de esa pues le conoces, ¿no? A partir de pues, las isofotas y toda su inclinación. Si utilizas un módulo de AGN que tenga esa propiedad, supongo que sí. En principio. Porque siempre ha sido como una pregunta, ¿no? De que al parecer la orientación que tiene el AGN no tiene nada que ver con la galaxia host. Sí, no tienen por qué estar correlacionados. No Ajá. tiene por qué estar, ¿no? Ajá. Lo cual es un poco extraño, ¿no? Al final del día, porque uno diría, bueno, todos siguen como el mismo. Bueno, pero pues si el agujero negro central tuvo muchas interacciones antes, pues ya no. Depende de la historia, ¿no? De la galaxia. Ajá. De la galaxia. Entonces, sí, pero bueno, me parece interesante. Y por ejemplo, en inclinaciones de las muestras que tienes, ¿habría forma de, o sea, sí podríamos sacar imágenes de la galaxia host? ¿O de plano están tan lejos que Pues si vemos el redshift, ¿Hay algunas galaxias en punto punto? sí, había unas desde menores que punto 5, ¿no? Aquí está. Entonces, pues probablemente para esas que andan por aquí, pues sí. siempre, no sé, supongo que es como un sesgo mío, ¿no? De que tengo el AGN así y digo, bueno, debe estar alineando a la galaxia, pero no puede ser. Pero sí. Bueno, ese era mi pregunta. Sí, gracias. Por allá atrás tenían. Gracias por la charla, estuvo muy interesante. Gracias. A mí me llama igual la atención ya cuando presentas las conclusiones, que dices que hay uno confirmado, ¿no? Pero me queda la duda, de los 2600, ¿hay uno solo confirmado? No, de hecho hay más. Lo que pasa es que los hemos ido confirmando. Bueno, yo ya no estoy trabajando en eso, pero se han ido confirmando con el tiempo. Y es que tienen que tener ciertas características, ¿no? Muy buena señal en rayos X y que le puedas ajustar el modelo. Que en tus observaciones de rayos X, por ejemplo, porque ¿cómo confirmas el Compton-Thick AGN? Ajá. Lo que se hizo en este estudio fue con espectros de rayos X, porque cuando tú ajustas un espectro de rayos X, por ejemplo en XPEC, o un software para hacer eso, te da como resultado la columna de densidad también. Entonces, pues eso lo puedes tomar, ¿no? Como un valor fidedigno para decir que pues es un AGN. Y eso fue lo que se hizo con se ha hecho con otros, pero tienes que tener observación en rayos X, ¿no? Y pues yo en este estudio no tengo, en realidad yo estoy trabajando con los límites superiores. Y otra pregunta es, dices que tienes 40 filtros, 40 Más o menos, sí. filtros de fotometría, ¿no? Más o menos, ¿tú consideras que esa es una cantidad
de filtro razonable para obtener un buen ajuste? ¿O con cuántos sería, digamos, la cantidad mínima para tener un ajuste aceptable? Ok, es una pregunta difícil porque en nuestro caso, a nosotros nos interesaba tener esas bandas de Akari que les platiqué para poder describir bien el pico de emisión del AGN, porque si no, no sabes dónde está, ¿no? Y entonces pues, ya ahí empiezas a introducir errores. Entonces yo creo que más bien depende del caso científico. Aunque, y de las observaciones, porque como astrónomos sabemos que estamos pues, bien limitados a veces por las observaciones, ¿no? En realidad. Entonces, pues depende de las observaciones, del caso científico, pero debes siempre intentar tratar de cubrir pues, el mayor rango de longitudes de onda que puedas y lo mejor sampleados que puedas también. Y una última, así rápido, ¿tú por qué escogiste este código? O sea, ¿viste otros códigos y dijiste, no, este es más poderoso? ¿Por qué razón? No fue en realidad una elección propia al inicio. A mí, pues mi asesor de aquel postdoc me dijo, mira, pues vamos a trabajar, ¿qué te parece si usamos este código? Él lo conocía, ¿no? Le parecía muy bueno. Y además, pues sí, es súper bueno, puedes sacarle un montón de información a las galaxias y además está en Python, que es bien fácil de usar. Utiliza la arquitectura multicore de las computadoras modernas, entonces eso también lo hace muy rápido. Entonces tiene ciertas ventajas, ¿no? Con respecto a otros, es por eso. Pero al principio a mí me dijeron, bueno, pues ¿qué te parece si intentas meter este módulo aquí? Sí. Y ya luego pues me gustó, ¿no? Ya es lo que uso siempre, pero así fue al principio. Okay, y estaba viendo que igual los ejes están en kiloelectronvolts, ¿no? Sí. Ya, es que todos los astrónomos, dependiendo del rango de longitud de onda en el que trabajan, pues tienen sus propias definiciones y sus propias manías, ¿no? Por ejemplo, yo hacía cosas en infrarrojo, en la maestría y en el servicio social, son micras. Si te vas al óptico, pues son angstroms. Si te vas a rayos X, son kiloelectronvolts y así. La pregunta era más o menos Ajá. por ejemplo, en donde está la parte de que dependía de qué tipo de datos tuviéramos, por ejemplo, las que tenían óptico, tenían UV y tenían Ajá. se tiene que considerar que, por ejemplo, para decir que tienen óptico deben de tener toda la parte óptica. Ah, ok. ¿Cuántas observaciones en óptico y así? Ya, es interesante esa pregunta. No lo sé. No sé exactamente cuánto, o sea, cuánto se podría decir que es ya muestras de buena forma, no esa, pero sí, pero es algo así muy vago, ¿no? Así como ¿cuántas? Sí, no, creo que no hay una respuesta. Ajá, pero como decíamos, pues depende del caso científico y depende de las observaciones, que muchas veces pues estamos limitados, ¿no? Por las observaciones. Sí, no hay una respuesta concreta a eso, creo yo. Además de que generalmente, si tienes una o dos bandas en el óptico, vas a tener más. Bueno, sí. ¿En surveys actuales? Yo pensaría que sí. Si es survey, si son surveys, Si son surveys, sí, o sea, si tienes Sloan, sí. Sí, si lo viste con Sloan, pues Pero si no lo tienes no, Sloan, si ya, no, no. olvídate, porque pueden haberlo observado en V y en R y ya. Y ya. Sí. Cierto. Entonces está. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias. ¿De qué? Oye, una pregunta, de casualidad ustedes han visto, quieren investigar más adelante, ver cuántas galaxias que en el óptico no están clasificadas como AGN a la hora de utilizar tu modelo sí salen como AGN. Porque muchas veces en óptico clasifican o no clasifican como AGN, pero ya con De acuerdo. análisis dices, mira, sí tenía. Sí, de acuerdo. Sí, no es como que un objetivo que teníamos, pero es algo muy interesante, obviamente, ¿no? A veces una banda te dice que no, pero pues otra
en otra confirmas, ¿no? Sí, sí, gracias. Pero si en un, pero, o sea, ¿cómo de fiable es cuando un criterio te dice que no y otro te dice que sí? Sí, ahí tenemos que como unificar, ¿no? Y quedarnos tal vez solo con aquellas fuentes en las que todos los criterios dicen, este sí es. Sí, porque es lo que pasa, que a lo mejor tú dices, ah, mira, o sea, eso que has puesto de que Sigal te da muchos cuando la fracción es pequeña, pero puede ser que haya muchos criterios que te digan, sí son AGN y resulta que no son AGN. Claro, claro, claro. No, estos no los he puesto en el BPT, pero sí sería muy buena. ¿No? ¿No? Con el WAM, O en el WAM, sí, pues, ahí que necesitan más H alfa, ¿no? sin HF. Mira, sí, ese es más poderoso. Entonces, a ver, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, el BPT es lo más clásico, pero hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas donde confirmar. claro. No, y justo esa es una de las cosas que pues a mí me preocupa de mi propio estudio, obviamente, porque pues, o sea, yo estoy usando un método que me dice que sí, pero además yo sé que hay otros métodos que dicen que no, o que sí, ¿no? Entonces, que sí son, que no son. Y sí, pues sería súper interesante ponerlos en el WAM, por ejemplo. Mm. ¿No hay más preguntas? ¿No? Bueno, pues le agradecemos nuevamente. Gracias, gracias. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, le otorga la presente constancia al doctor Martín Herrera Indonqui por la presentación de la conferencia Búsqueda de Agenes Oscurecidos y ajuste de sus distribuciones espectrales de energía con el código SIGAL, por parte del coloquio del Grupo de Astrofísica de la Ciudad de México, 29 de octubre de 2024, la técnica al servicio de la patria, doctor Miguel Medio Rosas, director del ESFEM. Les agradecemos nuevamente a nuestros Gracias.